En las profundidades del sistema penitenciario de Texas, un hombre quebrantó las estrictas reglas e hizo que los guardias, una vez aterradores, parecieran niños. Un hombre genio astuto que había logrado escapar de prisión no una, no dos, sino un asombroso 4 veces seguidas en menos de 5 años. Cada escape fue más complicado y brillante que el anterior, pero el último en particular estaba a punto de trascender todos los límites y llevar toda la historia a un nuevo nivel. Fue tan extraordinario que algunos podrían pensar que era un guión para una película loca. Hoy, nuestra historia combina inteligencia, planificación y suspenso. Nuestra historia comienza a principios de los años 90, con un hombre llamado Steven J. Russell. En ese momento, Steven no tenía antecedentes penales y trabajaba como contador para una empresa, llevando una vida tranquila sin problemas. Sin embargo, la vida de Steven dio un giro dramático cuando su gerente lo despidió injustamente. Este incidente lo dejó sintiéndose extremadamente enojado y decepcionado, especialmente porque se había dedicado a su trabajo y había pasado la mayor parte de su tiempo en él. Después de este incidente, la perspectiva de Stephen sobre la vida cambió completamente. Se transformó de un individuo pacífico y respetuoso de la ley en una persona llena de ira y odio. La amargura que sentía hacia el sistema encendió un fuego dentro de él, empujándolo hacia un camino que cambiaría su destino para siempre. Stephen era conocido por su inteligencia en el trato con las personas y las situaciones sociales. Entonces, decidió usar esta inteligencia para convertirse en un estafador. Su viaje comenzó con operaciones de fraude a pequeña escala dirigidas a compañías de seguros. Organizaba accidentes, algunos de los cuales podían ser potencialmente peligrosos, para cobrar dinero del seguro. Sin embargo, en 1992, una de sus operaciones fraudulentas fue expuesta y fue rastreado y aprehendido por las autoridades. Después de su arresto, fue sentenciado a 6 meses de prisión por la estafa descubierta. Pero Stephen no tenía intención de cumplir el término completo en prisión. Inmediatamente comenzó a idear un plan de escape para ejecutar solo un mes después de ingresar a la prisión. Durante este mes, Stephen observó de cerca a los guardias y trabajadores, estudiando sus rutinas y movimientos dentro de la prisión. Descubrió un método simple para engañar a los guardias y salir de la prisión. Stephen notó que había trabajadores que ocasionalmente entraban a la prisión para realizar ciertas tareas, y cuando se iban, simplemente iban a la sala de guardias, golpeaban el vidrio, y los guardias les abrían la puerta, permitiéndoles salir fácilmente. Lo que distinguía a estos trabajadores era que vestían ropa civil en lugar de ropa de prisión, y llevaban radios portátiles. Stephen se dio cuenta de que estos trabajadores no eran empleados permanentes de la prisión, sino más bien individuos que venían periódicamente a realizar sus tareas y luego se iban. Así que hizo un trato con alguien para que le contrabandeara ropa civil y una radio portátil para usar con estos artículos. Stephen se mezclaría con los trabajadores fingiendo inspeccionar ciertas cosas en la prisión mientras hablaba por la radio. Después de un tiempo, Stephen se acercó a la sala de guardias y les dio una señal discreta desde detrás del vidrio, indicándoles que lo dejaran salir. Y así, sin más, los guardias abrieron la puerta de la prisión y Stephen emergió una vez más como un hombre libre después de esta audaz fuga. Adoptó una nueva identidad y encontró refugio. Stephen se trasladó al estado de Florida, donde permaneció fugitivo durante 2 años, de 1992 a 1994. Pero el destino, con sus giros impredecibles, tenía otros planes para Stephen. Durante un audaz atraco que involucraba la falsificación de cheques de seguro, su suerte se acabó. Acorralado por investigadores implacables, fue capturado nuevamente
Y mientras la verdad se desenmarañaba, revelando su estado como convicto fugado, Steven se encontró nuevamente en el corazón de la tormenta judicial. Fue enviado de vuelta a Houston, Texas, determinado a liberarse del ciclo interminable de escape y captura. Tomó una decisión que cambiaría su vida. Esta vez, decidió cumplir su sentencia en prisión, especialmente porque el término restante era menos de 1 año. Sin embargo, después de completar su sentencia y tras su liberación, tomó un trabajo como humilde trabajador de supermercado, pero no podía saciar su sed de algo más significativo. Quería apoderarse de una vida de lujo y fortuna. Con férrea determinación, trazó un nuevo curso, dejando atrás un mundo de fraude a pequeña escala. Steven puso su mira en un esquema más grandioso que prometía inmensa riqueza y seguridad. Aspiraba a orquestar una operación de fraude grandiosa que aseguraría su libertad financiera indefinidamente. Después de un corto tiempo, la oportunidad perfecta estaba a punto de presentarse. Un anuncio en el periódico llamó su atención. Una oportunidad en un papel fundamental como gerente financiero en una de las compañías de seguros de salud más prestigiosas de América. El problema era que no tenía credenciales ni experiencia laboral en este campo en absoluto. Sin embargo, esto no era algo que lo detendría. El primer paso que dio fue falsificar su biografía, embelleciéndola con títulos impresionantes, calificaciones e incluso experiencia previa, trabajando para varias compañías de seguros. Y este era solo el primer paso. Después de eso, Stephen sabía que necesitaba familiarizarse con el lado intelectual de la profesión. Se dedicó a comprar algunos periódicos financieros, como el Wall Street Journal y varios libros sobre gestión financiera. Stephen tenía una inteligencia aguda, con habilidades excepcionales de comprensión. Absorbió rápidamente la información y todos los detalles necesarios, y se volvió versado en el lenguaje y la terminología del campo financiero. Cuando llegó a la entrevista, todo salió sin problemas. Sus impresionantes calificaciones y elocuencia los convencieron sin esfuerzo de que era perfecto para el trabajo. Al concluir la entrevista, solicitaron ansiosamente los nombres y números de las empresas con las que había trabajado anteriormente para indagar sobre su trabajo y desempeño. Stephen voluntariamente les proporcionó 3 referencias, todas las cuales eran números conectados a un servicio de desvío de llamadas. Cuando alguien llamaba a esos números, la llamada sería redirigida a Stephen, quien respondería él mismo. Stephen hábilmente respondía cada llamada, adoptando varias personas para adaptarse a las identidades fabricadas de sus supuestas referencias. Su voz se transformaba sin esfuerzo, asumiendo diferentes tonos, acentos e incluso personalidades. Con cada conversación, tejía un tapiz de elogios y felicitaciones, solidificando aún más la ilusión de su impecable reputación. Los desprevenidos interlocutores no tenían razón para dudar de la autenticidad de sus interacciones. Pocos sabían que eran simplemente peones en el intrincado juego de engaño de Steven. Mientras la empresa escuchaba ansiosamente los elogios acumulados sobre él, sin saberlo, sellaban su destino. Steven, el astuto oportunista, había manipulado exitosamente su camino hacia una posición de poder e influencia dentro de la empresa, preparando el escenario para que su gran plan se desarrollara. Pero desafortunadamente para él, un movimiento tonto lo expuso. Cometió el error de refinanciar su casa para asegurar una tasa de interés más baja. El empleado del banco notó las cantidades sustanciales de dinero que fluían a través de su cuenta y se preguntó de dónde esta persona estaba obteniendo sumas tan grandes. Al rastrear el dinero, condujo de vuelta a la compañía de seguros de salud donde Steven estaba trabajando. Cuando la noticia llegó al CEO de la compañía, acompañado por los ejecutivos senior, se sumergieron en sus registros financieros y descubrieron las actividades sospechosas
y transferencias orquestadas por Steven dentro de la compañía. Mientras la investigación se desarrollaba, la oscura verdad se reveló rápidamente. Rápidamente supieron que era un ex criminal todavía en libertad condicional. La palabra se extendió como un incendio forestal, llegando a los oídos de la oficina del fiscal de distrito en cuestión de momentos. Pero antes de que el caos pudiera envolverlos a todos, Steven sintió el peligro inminente. Sin dudarlo, intentó escapar. Logró retirar alrededor de $40,000 de varios cajeros automáticos antes de que sus cuentas fueran congeladas. Sin embargo, Steven, impulsado por pura desesperación, se atrevió a hacer un movimiento imprudente. Creyó que tenía una oportunidad de volver a escondidas a la seguridad de su hogar para recuperar algunas de sus pertenencias valiosas. Poco sabía que la policía estaba un paso adelante y habían vigilado su residencia, esperando pacientemente su regreso. Cuando se acercó a su puerta, sorprendido por ellos, fue aprehendido una vez más, sumergiéndose de nuevo en las profundidades del encarcelamiento por segunda vez, y esta vez la fianza para la libertad condicional era exorbitante, ascendiendo a $950,000. Parecía imposible para él obtener tal cantidad después de que todas sus cuentas habían sido congeladas. Sin embargo, Stephen se negó a aceptar su destino. No tenía intención de permanecer encarcelado dentro de menos de 2 meses de su arresto. Comenzó a ejecutar un plan de escape audaz y poco convencional. Con nervios de acero, Stephen aprovechó una oportunidad dentro de los muros de la prisión y marcó el número de la oficina de registros del condado de Harris, el mismo condado donde estaba encarcelado. La persona que respondió a su llamada era una empleada que trabajaba en la oficina. Sin dudarlo ni mostrar un ápice de duda, él afirmó audazmente ser el juez Charles Hamm, el mismo juez que había presidido su caso como un maestro manipulador. Stephen tejió una historia de intriga, revelando un giro sorprendente. Le dijo que tenía un recluso bajo su jurisdicción llamado Stephen Russell y que habían llevado a cabo una sesión de apelación clandestina que resultó en un notable giro de los acontecimientos. La fianza de libertad condicional, previamente establecida en la asombrosa cantidad de $950,000, había sido drásticamente reducida a solo $45,000. La incredulidad inicial de la empleada de la oficina comenzó a desmoronarse bajo el peso de la inquebrantable certeza de Stephen. Cada palabra que pronunciaba resonaba con un aire místico de importancia, haciéndola cuestionar su propio juicio para sellar la ilusión. Él reveló magistralmente detalles intrincados del caso, pintando un retrato convincente del enigmático juez. Finalmente, la ingenua empleada procedió a modificar la fianza de libertad condicional de Stephen de $950,000 a $45,000. Ahora, Stephen se enfrentaba a una carrera contra el tiempo para conseguir los $45,000 restantes, sabiendo rápidamente que cualquier movimiento sospechoso podría llamar la atención de las autoridades y, por lo tanto, el fracaso del plan. Stephen ideó un plan para contactar a una compañía de financiamiento de prisioneros, aunque sus condiciones normalmente no se aplicaban a él. Sin embargo, de alguna manera, logró convencerlos de pagar su fianza, doblegando sus propias políticas al imponer ciertas condiciones a los prisioneros que buscaban fianza. Las autoridades del condado de Harris, Texas, pronto se dieron cuenta del engaño de Stephen. No les tomó mucho tiempo descubrirlo, solo 5 días después de su escape. Desafortunadamente para Stephen, la policía y los investigadores lo tenían bajo vigilancia constante, monitoreando sus llamadas. A través de estas conversaciones interceptadas, pudieron localizar su ubicación. Descubrieron que había viajado a Florida y acotaron su búsqueda, hasta que se dieron cuenta de que se estaba hospedando en uno de los hoteles frente a la playa en West Palm Beach, Florida.
Ahí es donde lo atraparon, tomándolo por sorpresa y arrestándolo nuevamente. Después de su juicio posterior, fue sentenciado a 40 años de prisión, tanto por malversación como por su escape. En realidad, podría haber recibido una sentencia más leve, pero inmediatamente confesó su culpabilidad y aceptó el juicio sin apelación. Incluso el fiscal se sorprendió por su rápida aceptación, ya que la sentencia era bastante severa. Por supuesto, Stephen no planeaba cumplir la totalidad de su sentencia. Incluso antes de que comenzara el juicio, sabía que escaparía de nuevo, sin importar las circunstancias. Sin embargo, esta vez no lo devolvieron a la cárcel del condado de Harris. En su lugar, lo trasladaron a una prisión de máxima seguridad en Texas. Las autoridades y oficiales de la prisión fueron advertidos sobre la astucia de Stephen y sus potenciales intentos de engañarlos una vez más. Tenían que mantener una vigilancia constante, pero la supuesta impenetrabilidad de la prisión y la seguridad reforzada los llevaron a creer que todo estaba bajo control y que sería imposible que escapara nuevamente. Por otro lado, Stephen se sentó contemplando, observando y diseñando su nuevo plan. Las semillas de su nueva idea comenzaron a formarse cuando notó la presencia de un ala médica dentro de la prisión. Todos los doctores y enfermeras en esta ala vestían scrubs verdes y azules que no se parecían en nada al uniforme de los guardias, excepto por el color. Stephen reflexionó sobre cómo podría transformar su propia ropa en el mismo tono de verde después de que la laboriosa tarea finalmente se completó. Decidió ejecutar su plan en las horas de la mañana del viernes 13 de diciembre de 1996. Primero se puso la ropa verde recién teñida y luego se puso el uniforme blanco de la prisión encima. Procedió a tomar un desayuno temprano a las 4 de la mañana. Después del desayuno, encontró un lugar apartado dentro de la prisión. Se deshizo del uniforme blanco de la prisión y ahora solo vestía ropa verde que se parecía mucho al atuendo de los profesionales médicos, similar a su escape anterior. Caminó con confianza hacia el área de los guardias. Stephen había observado esta área durante mucho tiempo y notó que todos los días las guardias femeninas pasaban toda la mañana hablando por teléfono sin prestar atención a su entorno. Con inquebrantable confianza, se acercó a la guardia, saludándola desde detrás del vidrio y de repente convenciéndola de presionar el botón y abrir la puerta de la prisión para él. Y Stephen se convirtió en un hombre libre una vez más. Sin embargo, también sabía que tenía que abandonar la vecindad rápidamente antes de que se descubriera su escape. Decidió acercarse a alguien y persuadirlos para que le dieran un aventón para alejarse del área lo más rápido posible. Llamó a la puerta de una de las casas a lo largo del camino y se encontró con el dueño. Stephen afirmó ser un doctor que trabajaba en la prisión. Le dijo al dueño que había consumido alcohol en exceso, chocó su auto y no quería que las autoridades de la prisión lo supieran. Solicitó un aventón, con la intención de regresar a su casa de todos modos. El hombre accedió a darle el aventón, y Stephen llegó al pueblo cercano, donde inmediatamente llamó a un taxi. Le informó al taxista que era un cirujano del Centro Médico de Texas en Houston y que lo habían llamado para una emergencia. Necesitaba desesperadamente que lo llevaran allí a máxima velocidad. Después de llegar al centro médico, Stephen le dijo al taxista que esperara, mientras iba a traer el dinero de su casillero del hospital para pagarle. Sin embargo, Stephen se fue y nunca regresó. Y así, Stephen completó exitosamente su tercer escape, dejando a las autoridades atónitas una vez más, determinadas a llevarlo ante la justicia. Decidieron enviar a un agente especial tras él. El nombre de este agente era Terry Capps. Terry era el líder de la unidad de operaciones especiales dentro de la administración de la prisión. El escape de Stevens de su instalación de alta seguridad por tercera vez
fue un verdadero insulto para ellos. Terry estaba determinado a restaurar la reputación de su organización y aprehender a Steven una vez más. Conocía muy bien las habilidades de Steven y su capacidad de engaño y fraude, dejando claro que capturarlo no sería una tarea fácil. Terry formó un grupo especial de trabajo con un único enfoque en Steven. Su búsqueda inicial los llevó al pueblo de Huntsville, cerca de la prisión y sus alrededores. Sin embargo, Steven no estaba cerca del área, como se mencionó anteriormente. Tomó un taxi y se dirigió a Houston, eventualmente dejando todo el estado de Texas y reubicándose en Mississippi. Específicamente, se dirigió a la ciudad de Biloxi, ya que le ofrecía la oportunidad de apostar y conseguir algo de dinero. Terry y su equipo estaban trabajando incansablemente para rastrearlo. Lograron identificar a un individuo que había estado en contacto con Steven en días recientes y finalmente revelaron que estaba en Biloxi, Mississippi. Inmediatamente, Terry contactó al alguacil de la ciudad y le envió fotos de Steven. Sorprendentemente, el arresto de Steven no tomó mucho tiempo. El mismo alguacil se topó con él en la calle por casualidad, reconociéndolo de la foto que Terry le había enviado. Imagínate que de todos los lugares en la ciudad y todas las personas con las que podría haberse encontrado, se encontró cara a cara con el alguacil que tenía su foto. No obstante, por tercera vez, fue arrestado y enviado de vuelta al Departamento de Justicia Criminal de Texas, cumpliendo su sentencia una vez más. Esta vez, añadieron 5 años extra a su término, haciendo un total de 45 años sin posibilidad de libertad condicional. La primera oportunidad que podría potencialmente recibir libertad condicional sería después de un mínimo de 11 años. Por supuesto, Steven sabía con certeza que era imposible conformarse hasta que encontrara una nueva forma de escapar. Pero esta vez, la vigilancia sobre él sería intensa, haciéndolo casi imposible. Sin embargo, esta vez, Steven ideó un plan de escape descabellado en todo el sentido de la palabra. Este plan no solo requeriría confianza, sino también un esfuerzo inmenso. Steven se le ocurrió este plan después de investigar las condiciones para la libertad condicional y descubrir un posible vacío legal. El vacío legal, descubrió, era un sistema especial que otorgaba libertad condicional a los reclusos que sufrían enfermedades crónicas y graves. Así que decidió engañarlos y hacerles creer que estaba infectado con SIDA. Por supuesto, esta era una tarea extremadamente difícil que requeriría mucho esfuerzo, diferente a cualquier cosa que hubiera hecho antes. El primer paso fue ayunar durante varios meses. Luego, tuvo que forzarse a vomitar, desmayarse, numerosos síntomas. También tuvo que falsificar registros médicos, logró sobornar a un miembro del personal para fabricar sus registros, haciendo parecer que tenía SIDA. Ahora los síntomas del SIDA eran visibles en él, y los registros médicos también indicaban que tenía la enfermedad. Fingió estar postrado en cama y enfermo durante 8 meses. Durante este tiempo, ninguno de los médicos de la prisión pensó en realizar otro examen. Estaban convencidos por los registros médicos y el diagnóstico inicial. El objetivo final de Stephen era convencerlos de que estaba al borde de la muerte, para que le concedieran la libertad condicional y lo trasladaran a un centro de atención externo. El siguiente paso fue el más difícil y peligroso en toda la operación. Tuvo que ponerse en coma para convencerlos de que la enfermedad había alcanzado su etapa terminal y que se estaba muriendo. Stephen recolectó los medicamentos sedantes que le habían dado durante varios días. Luego tomó una sobredosis de estos medicamentos hasta que perdió el conocimiento y cayó en coma durante 4 días. Después de todo el sufrimiento, los médicos de la prisión estaban convencidos de que a Stephen solo le quedaban algunas semanas de vida. Accedieron a su solicitud de libertad condicional y lo enviaron a un centro de atención
ubicado en la ciudad de Kennedy, en el mismo estado de Texas. Pero esta vez, Stephen decidió hacer un truco para escapar de su persecución para siempre. Decidió fingir su propia muerte. Contactó a las autoridades de la prisión y también a los funcionarios del centro de atención, fingiendo ser un doctor llamado Adam Ruiz. Afirmó ser especialista en SIDA y dijo que tenía un tratamiento experimental para la enfermedad. Quería saber si había algún recluso infectado adecuado para el experimento de tratamiento. Stephen era la elección perfecta para el experimento, con la aprobación de la prisión y el centro de atención. Stephen arregló un plan para entregarse al doctor. Creían que alguien de su familia o parientes sería quien lo llevaría a casa después de su liberación del centro de atención. En un movimiento astuto, Stephen logró falsificar su propio certificado de defunción, firmándolo con el nombre del doctor Adam Ruiz, el mismo doctor cuya identidad había asumido. Envió copias del certificado falsificado al centro de atención, la prisión y al oficial responsable de la liberación condicional. De esta manera, nadie lo buscaría. Stephen logró escapar de la prisión por cuarta vez de una manera que fue tanto perfecta como sin precedentes. Finalmente, se volvió libre y nadie lo estaba buscando. Después de algunas semanas, recuperó su vigor y fuerza, pero contrario a las expectativas, volvió a sus viejas formas de engaño y manipulación. Esta vez necesitaba falsificar una tarjeta de identificación de abogado. Desafortunadamente, eligió usar su inteligencia excepcional de la manera incorrecta nuevamente. Sin embargo, entró en una imprenta y le pidió al dueño que creara una tarjeta que se pareciera a las de los abogados. El dueño tenía sospechas, pero lo ayudó de todos modos, proporcionándole la tarjeta solicitada. Cuando Stephen tomó la tarjeta y se fue, el dueño de la imprenta sintió que algo andaba mal, así que decidió contactar al oficial en Houston e informarle de lo que había sucedido. También envió una copia de la tarjeta que había hecho para Stephen a las autoridades. Cuando el oficial vio la foto, sintió un fuerte parecido con el fugitivo Stephen. Inmediatamente contactó a Terry. Terry se sorprendió cuando escuchó la noticia. Él había creído que Stephen todavía estaba cumpliendo su sentencia de 45 años en prisión. Rápidamente se comunicó con la prisión, que le informó que Stephen había sido diagnosticado con SIDA hace un año y que su condición había empeorado, llevando a su liberación condicional. Al final, Stephen murió fuera de la prisión después de sufrir la enfermedad. Terry no podía creer que Stephen lo había logrado de nuevo y escapado. Inmediatamente, Terry reunió un nuevo equipo para rastrear a Stephen y aprehenderlo. Unas semanas después de que Stephen fingió su muerte, fue a un banco en Dallas, fingiendo ser un millonario e intentando asegurar un préstamo de $75,000. Sin embargo, el vicepresidente del banco se volvió sospechoso de su historia y le pidió que esperara mientras iba adentro para contactar al FBI y reportarlo. Sintiendo problemas, Stephen sintió que algo malo estaba por suceder, así que decidió distraer su atención y fingió un derrame cerebral, llamando a una ambulancia y saliendo rápidamente del lugar. Sin embargo, una vez que se hizo el reporte, fue puesto bajo guardia en una habitación de hospital hasta que el FBI llegara a investigar su caso. Pero una vez más, Stephen usó su astucia y autoconfianza desde su cama de hospital. Llamó a la administración del hospital, fingiendo ser un agente del FBI, y les informó que estaba siendo liberado, afirmando que la investigación había concluido y que ya no estaba bajo sospecha. Después de un tiempo, la administración del hospital informó al FBI que habían recibido una llamada del FBI instruyéndoles que liberaran a Stephen. Los agentes del FBI estaban sorprendidos, ya que nunca habían hecho tal llamada. Todo lo que quedaba de las pertenencias de Stephen era su licencia de conducir, con su foto en ella, confirmando que estaba en Dallas. Inmediatamente,
Terry y su equipo se movilizaron en la ciudad y comenzaron a buscarlo en hoteles locales, y descubrieron que se había quedado en múltiples hoteles y que se estaba moviendo constantemente de uno a otro. Durante su investigación, Terry y su equipo interrogarían a varias fuentes hasta que llegaron a una compañía de seguros. Parecía que Stephen había estado en contacto con ellos y tenía la intención de engañarlos enviando documentos falsificados por fax. Esta información les permitió reducir la búsqueda rastreando el número de fax, revelando que Stephen estaba ubicado en un área específica de la ciudad. Terry solicitó asistencia del departamento de policía local en el área para ayudar en la búsqueda, y preparó una emboscada para Stephen mientras usaba la máquina de fax. Terry sabía que Stephen probablemente la usaría de nuevo para enviar documentos adicionales a la compañía de seguros, con la intención de engañarlos una vez más. Anticipó que Stephen usaría la misma máquina de fax, pero el plan tomó un giro inesperado cuando dos detectives repentinamente encontraron a Stephen caminando en la calle justo antes de que pudieran ejecutar la emboscada. Lo aprehendieron rápidamente, dejando a Stephen una vez más en custodia por cuarta vez, y después de la significativa vergüenza que había causado a las autoridades en Texas, decidieron hacer un ejemplo de él y darle sentencias severas. Primero, recibió una sentencia de 144 años en prisión sin posibilidad de libertad condicional. Luego fue colocado en la unidad de máxima seguridad, típicamente reservada para los asesinos y criminales más peligrosos, a pesar de que los crímenes de Stephen no involucraban violencia en esta unidad. Los prisioneros pasan 23 horas al día en confinamiento solitario, con solo 1 hora para ejercicio e higiene personal, todo bajo estricta vigilancia. Incluso hasta el día de hoy, Stephen permanece en la misma unidad de alta seguridad donde ha estado cumpliendo su sentencia desde 1998. Y aquí llegamos al final de nuestra historia. Espero que hayas disfrutado la historia. Si te gustó el video, no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte al canal. También haz clic en el icono de la campana para recibir notificaciones de nuevos videos.